Bien, ahora nos corresponde presentar los resúmenes de las clases que hemos tomado en esta semana correspondiente a la asignatura de Ciencias Sociales, con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. De antemano agradecemos cada comentario, cada sugerencia que se ha hecho y cada evidencia de que esto está dando sus frutos, de que el conocimiento y el pan de la enseñanza está llegando a sus hogares. Pasemos a conocer el resumen de nuestra primera clase correspondiente a esta semana. Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación. En otro contexto, la historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir el período histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Ya conociendo la palabra clave del día, es necesario enfatizar que la historia se trata de hechos que ocurren en un lugar específico, una fecha en un lugar concreto. Básicamente de eso va encaminada la historia. Ahora bien, encaminémonos nosotros al tema del día de hoy, el COVID-19 y su impacto en la sociedad. La historia del coronavirus. Según los expertos, todo comenzó en el sur de China, donde se requiere gran cantidad de proteína animal, incluyendo animales exóticos como víboras y murciélagos. Pero las medidas de higiene son muy pocas, lo que genera contaminación, contagiándose entre animales y contagiando a los humanos. Cuando una enfermedad pasa de un animal a un ser humano, se llama zoonosis, con Z y doble O, porque zoo es una palabra relativa a los animales, como zoológico. En la ciudad china de Wuhan se dieron los primeros casos, diagnosticados como un brote de neumonía. Solo pasaron unos días para que los contagiados se extendieran y comenzaran a sentirse en otros países. El causante fue identificado como coronavirus o COVID-19. Un coronavirus es un virus que permanece esperando un organismo vivo para instalarse. Recibe ese nombre por tener una corona de grasa que lo protege y le permite adherirse a lo que sea. Por eso, es tan importante lavarnos las manos con agua y jabón. El jabón rompe la cubierta de grasa, la corona, por lo tanto, sin esa grasa cubierta, se destruye el virus. El coronavirus llegó a América y a Europa en enero, provocando una rápida propagación. La Organización Mundial de la Salud declaró a la nueva enfermedad como pandemia el 11 de marzo del 2020. Pandemia significa contagio de alcance mundial. Para entonces, hay más de 118,000 casos reportados en más de 100 países. El mundo cierra aeropuertos y lugares públicos. Nuestro país reporta los primeros casos, cierra fronteras, se suspende la vida económica y comenzamos una cuarentena ante lo agresivo del virus. Empezamos a vivir la covidianidad. Hoy, sabemos que debemos lavarnos las manos varias veces al día, que hay que mantener una sana distancia y usar mascarilla, cubriendo barbilla, boca y nariz, y dejar los tumultos para después. Lo importante es cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. No es la primera vez que el mundo enfrenta una pandemia y ahora estamos mejor preparados. Conociendo este contenido, es importante que continúes con esos repasos, que continúe tomando apuntes necesarios sobre el contenido que tienes cada día. Pero sobre todo es muy importante que te conectes con tu maestro del centro educativo de tu localidad, para de este modo, vámonos. Conociendo este material, es importante que continúe tomando buenos apuntes. Continúes. Vamos arriba. Nos fuimos. Conociendo este material, es importante que continúes tomando buenos apuntes para que así el aprendizaje vaya haciendo efecto en ti.
Pero sobre todo es importante tu conexión, tu conectividad con tu maestro de procedencia, de tu centro educativo, para que el contenido que vemos acá sea continuo y eficaz en ti. Conozcamos ahora el resumen de la segunda clase de esta semana. Internacional u organización intergubernamental, OI, se define como todo grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras en un estado particular y que adopta una estructura orgánica permanente. También puede usarse el término organización internacional. Sin embargo, esta última denominación podría interpretarse como abarcando genéricamente cualquier organización, incluidas aquellas privadas, con integrantes, objetivos o presencia internacional, mientras que lo que se designa como organismo internacional siempre es de naturaleza pública. Conociendo nuestra palabra clave, organismos, como ese conjunto de personas o países que se unifican para un trabajo en común, ya vamos teniendo una idea. Pero yo le voy a preguntar a una compañera, a una alumna que sí estudió antes de venir acá. Neurona, ¿sabes qué son los organismos internacionales? Claro que sí, profesor. Ajá. Los organismos internacionales se pueden definir como una asociación voluntaria de estados. Una asociación voluntaria de estados. Vamos por parte. La asociación, reunirse, ponerse de acuerdo para algo. Así como si vas a hacer una fiesta, te reúnes, si vas a salir, conversa qué vas a hacer. Entonces, la asociación es una reunión voluntaria, se decide. A los países se les invita a que pertenezcan, pero cada uno decide pertenecer. Entonces, eso es voluntaria. Una reunión voluntaria entre estados. Estados es igual a país. Cuando decimos estados, nos referimos a países. Entonces, cuando los países deciden reunirse para ponerse de acuerdo, esto es un organismo. Esos organismos se dividen en dos: organismo mundial y organismo regional. ¿Por qué? Porque depende del alcance que vaya a tener el trabajo que éste realiza. Cuando nosotros hablamos de un organismo mundial, son aquellos que se dedican exactamente a una problemática, a una situación no correspondiente a un país, sino a todo el mundo. Ya tú conoces organizaciones mundiales, ya conoces. La clase anterior vimos como dos. Una de ellas fue la OMS, Organización Mundial de la Salud. Esta, cada vez que realiza un trabajo, no se enfoca en el continente asiático, no se enfoca en el continente africano, no se va a enfocar solamente en el americano, sino que tendrá su mirada, su intención y su trabajo atendiendo a todo el mundo. Por eso es que en las noticias, cada vez que hablan del coronavirus, dicen la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver en el momento con el mundo entero. Diferente a esto está la OPS. Se parecen, pero no me las confunda porque son diferentes. La OMS, Organización Mundial de la Salud, y la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Te lo digo otra vez. Organización Panamericana de la Salud. ¿A dónde apunta esta? Al continente americano. Entonces, pensemos en este ejemplo. Si el coronavirus afectara a Centroamérica, al Caribe, ¿cuál de las dos tendría el trabajo? ¿La OMS o la OPS? Eres demasiado inteligente, yo lo sé. La OPS, porque sería un tema solamente de América. Pero como en este caso es un tema mundial, ¿quién lo atiende? La OMS. Entonces, siempre ten eso presente. Según el alcance de la problemática, una de las dos la va a atender. Ahora tú dirás, ¿para qué sirven las organizaciones mundiales? ¿Para qué sirve una organización a nivel internacional? Tú dirás, oye, ¿pero por qué cada país no atiende lo suyo? Y punto. No, no se puede. Somos seres humanos, nos ayudamos, estamos de la mano. Así mismo son los países. Cuando se trata del tema de la paz, cuando se trata del tema del hambre a nivel mundial,
cuando en el 1914 el mundo estaba en guerra, cuando en el 1945 el mundo estaba en guerra. ¿Ese problema era de un país? No, eso afectaba a todo el mundo. Por lo tanto, esas organizaciones existen para que haya una armonía, para que haya un control en el mundo entero. Recuerda que el centro de ese proyecto, el centro de esta nueva modalidad virtual, eres tú, el estudiante. Cada acción, cada aprendizaje está pensando en ti, para que esto lo pongas en práctica en tu vida diaria. Conozcamos así el tercer resumen de la tercera clase de esta semana. Nuestra palabra clave es tratado. ¿Ven? La palabra clave es tratado. Palabra clave: tratado. Es el cierre o la finalización de una negociación o disputa tras haberse debatido y alcanzado un acuerdo. La noción de tratado se utiliza para nombrar a la documentación que registra dicha conclusión y, en sentido más amplio, al texto o manual sobre un cierto asunto. La noción de tratado internacional se usa para nombrar a aquel que suscriben actores de derecho internacional y que puede estar formado por una o varias herramientas jurídicas vinculadas. Esta herramienta suele utilizarse para fijar límites territoriales o poner fin a un enfrentamiento bélico. Enfaticemos esta idea sobre tratado. Un tratado es y siempre será un acuerdo entre partes. Cuando nosotros estamos negociando, por ejemplo, yo deseo comprar algo, tú tienes un artículo, el precio que tú pones y lo que decido pagar es un acuerdo entre partes. Del mismo modo, cuando una persona, por ejemplo, busca un empleo, entonces dice para tal posición, tal sueldo, se acuerda qué pasará con ese empleo. El tratado siempre será y es el acuerdo entre partes. Pero demos un paso más, relacionado con el tema del día de hoy, un tratado internacional. Cuando hablamos de un tratado internacional, se refiere a aquellos tratados que se hacen entre naciones. La palabra internacional, cuando la escuchas, siempre te llega la idea, algo fuera de nuestro país. Compré algo internacional, una noticia internacional, algo que se encuentra fuera de nuestra nación dominicana. Esa afirmación, ese contenido que sabes, esa idea es completamente correcta. Pero vamos a sumarle algo nuevo a ese contenido. Cuando hablamos de internacional, también se trata entre naciones, ¿ok? Por eso el tratado internacional es un acuerdo entre naciones. Y ya como conoces la otra expresión, unas naciones que están fuera de la nuestra, lógicamente. En base a esto, el tratado internacional tiene su naturaleza, tiene algo bien particular. ¿Qué será? ¿Qué es el acuerdo que se hace en busca de algo? ¿Recuerdas que hablamos sobre los organismos internacionales? Muy importante que los organismos internacionales necesitan de ese acuerdo. Y ese acuerdo será lo que le posibilita aquello que yo necesito y aquello que el otro país pueda darme. Por eso siempre un tratado internacional tendrá como medio, como objetivo y como finalidad algún interés en común, ya sea cuestiones económicas, porque, por ejemplo, le puedes vender petróleo, le puedes vender una materia prima como arroz, habichuela, cualesquiera, no hay problema con eso. Pero otro tratado puede ser cultural. Cuando ponen una embajada en otro país, cuando un grupo de acá visita a otro, es un tratado cultural. Pero también existen otros de estos mismos, que son de negociaciones, cuando una industria del país se instala en otra nación. Son diferentes maneras de hacer tratados. En esencia, siempre será lo mismo, un objetivo, una finalidad y un interés en común. Cuestión de que esto posibilite las partes. Ahora bien, dentro de su naturaleza, el tratado tiene algo muy interesante y es lo siguiente. Conoces, porque lo hablamos la clase anterior, que está el poder legislativo, aquel que da las leyes para el país. Y cuando esas leyes alguien no la cumple o la cumple a medias, viene el poder judicial. Pero eso se da
a nivel interno, aquí en nuestro país. ¿Qué pasa entre países cuando las cosas no caminan bien? Bueno, pues existe lo que se llama el derecho internacional. Y el derecho internacional son como esas leyes que rigen, no a nivel interno, no según lo que pase aquí en República Dominicana, sino lo que ocurre entre esas naciones. Por lo tanto, las leyes que regulan cada tratado internacional vienen por parte del derecho internacional. Así que a ti que estás pensando ser abogado, ve caminando en ese sentido. A ti que un día deseas ser el presidente del país, ve caminando en esta idea de que hay dos tipos de leyes, la que van dentro del país y las leyes que van entre naciones. Esa es la idea que vamos caminando. Tiempo de presentarle nuestra palabra clave. Notre mot clé pour aujourd'hui, c'est présentation. Présentation. C'est l'action de se présenter, donner des informations de soi, par exemple nom, prénom, âge, nationalité, domicile, entre autres. Presentación es la acción de presentarse, dar informaciones personales como su nombre, apellido, edad, nacionalidad, residencia, entre otros. Maintenant, si je dis fiche, apostrophe, fiche d'identité. OK, accent. Fiche d'identité. Dans ce cas, nous allons utiliser le nom, OK? Nom. Voilà. Nom. Prénom. Prénom. Alors, vous avez compris quand dire nom et prénom, la différence qu'il y a. Maintenant, nous disons nationalité. Bien, nationalité. OK. Et puis, âge. Âge. Ici, je mets accent circonflexe, non? Âge. OK. Et puis, je peux dire ici domicile, non? Domicile. Bien, maintenant nous allons essayer de remplir cet espace. Vamos a completar esto. Necesito que cada uno en su cuaderno escriba la información propia, la información personal. En nuestra pizarra vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Je vais seulement donner un exemple sur le tableau, mais vous allez écrire l'information réelle, OK? Su information réelle. Allez-y. Bien. Par exemple, de nom, je peux dire Pérez Bello. Yeah. Voilà. Pérez Bello, hein? Oui, très bien. Maintenant, je viens avec le prénom. Pour le prénom, je vais dire Juan José. Voilà, Juan José. C'est un nom très commun, non? Juan José. S'il vous plaît, il faut toujours commencer les noms propres avec une lettre majuscule. Bien. Nunca escriba su nombre, por favor, iniciando con letra minúscula. No es nombre común, es nombre propio. Et voilà, nous continuons ici. La nationalité, dans ce cas, nous disons, bien, dominicain. Dominicain. Voilà. Dominicain. Voilà.
Et maintenant, pour âge, nous disons, par exemple, nous allons utiliser l'âge pour quelqu'un de votre âge, de ce groupe ici, je dirais 13 ans. OK? 13 ans. Ah, domicile. Jaguate. Voilà. Jaguate San Cristóbal. Voilà. Jaguate. Jaguate. OK? San Cristóbal. Bien. Jaguate San Cristóbal. Maintenant, je suis sûr que chaque étudiant a déjà élaboré sa fiche d'identité. Bien? Oui. Vous avez élaboré votre fiche d'identité? Ya elaboró su ficha de identidad. Nous allons utiliser cette fiche d'identité dans un instant pour faire notre présentation personnelle. Les invitamos asimismo a que elaboremos nuestra presentación personal. Pero para elaborar esta presentación personal y que desde al escribir cada expresión pueda ir repitiéndolas, les invitamos a que pronuncien con nosotros, a que repitan las siguientes expresiones o palabras con nosotros, por favor. Este es nuestro vocabulario para este momento. Dominicain. Dominiquais. Dominicaine. Dominicain. OK? Masculin, dominicain. Féminin, dominicaine. Étudiant. Étudiant. Étudiante. Étudiante. Masculin, étudiant. Féminin, étudiante. Bien. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. J'ai. Je. J'ai. Je. Il est. Il est. Elle est. Elle est. OK? Il est masculin. Elle est féminin. Il a. Il a. Elle a. Elle a. Il a. Il a. Elle a. Elle a. OK. Très bien. Ça a été très, très bien. Et maintenant, nous vous invitons à compter de 1 jusqu'à 20, s'il vous plaît. Les invitamos a que contemos juntos del 1 al 20, puesto que para decir nuestra edad, para decir su edad, hay que poder decir los números bien. Sabiendo que estamos toditos en este rango del 13, 14, vamos a aprender del 1 al 20. Répétition, s'il vous plaît. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. B. OK. Merci, merci. Merci, Neurona. Et maintenant, avec la même information que nous avons dans notre fiche d'identité, nous allons élaborer notre présentation personnelle.